Para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. 17:37, estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y hoy, como todos los miércoles, le damos la bienvenida a nuestra columna de economía de la mano de Marianela Gómez. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, Marcos. Buenas tardes a toda la audiencia. Hola, Marianela. Hola, Carly. ¿Cómo andás? Con esto de que no te veo, no sé quién anda por ahí. Ahora estamos ambos aquí. Así que, bueno, hoy nos vas a traer un poco de las noticias económicas que han acontecido durante las distintas jornadas, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de lo que han sido las noticias más importantes a mi criterio, ¿no? En materia económica. En el plano internacional, bueno, ha habido varios informes varios titulares que rescataron muchos diarios esta semana sobre un informe de Naciones Unidas que habla de cómo se ha profundizado la pobreza y la vulnerabilidad en América Latina a partir de esta situación de pandemia, ¿no? El informe se llama Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Obviamente que trae cosas que uno ya más o menos sabe por haberlas vivido en carne propia y que tienen que ver básicamente con que esta situación de pandemia lo que hizo fue como de alguna forma amplificar, ¿no? O poner sobre una lupa los problemas estructurales que tiene Latinoamérica, ¿no? En lo que hace justamente a la posibilidad de disminuir los niveles de desigualdad y aumentar las posibilidades de crecimiento económico, ¿no? Bueno, el informe es interesante porque en algún punto da sugerencias, ¿no?, sobre por dónde se tendría que ir, ¿no? Habla de la cuestión del financiamiento, siendo un organismo internacional no es menor, ¿no?, que un informe rescate la importancia de contar con recursos para poder sacar de esta trampa en la que parece estar inmersa América Latina. También dice que justamente en las cuestiones de crecimiento América Latina ha sido una de las zonas del mundo más rezagadas, ¿no?, en términos de la economía global. Esto es como la región que más ha visto afectado su Producto Bruto Interno, y que recién se van a poder ver señales de alguna recuperación hacia fines del año que viene. También habla de tres cuestiones, tres factores, ¿no?, que analiza el informe, que tienen que ver con la concentración del poder, la violencia y la protección social, ¿no? Como identificando estos factores como los factores que de alguna forma dan explicación a lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en términos de la concentración del poder, habla concretamente de los intereses privados, de cómo esta concentración, ¿no?, esta alta desigualdad, a su vez hace uso de su influencia política para distorsionar las políticas públicas. Acá, sin rodeos, habla del rol de las élites, por ejemplo, en el bloqueo de las reformas fiscales. Entonces, de alguna forma el informe sugiere, el organismo, ¿no?, sugiere regular un poco el lobby, el financiamiento de las campañas políticas. También habla de que, como decíamos, la región es una de las más violentas del planeta, ¿no?, y que si bien la desigualdad causa violencia, a su vez la violencia también aumenta la desigualdad, ¿no? Es como un círculo vicioso porque justamente la violencia también afecta de manera más desproporcionada a los sectores más pobres, más vulnerables. Y por último también decíamos la cuestión de la protección social. Él hace mucho hincapié en que América Latina ha tenido una limitada capacidad para dar respuesta a la pandemia, que hay, sistemas paralelos que intentan cubrir las necesidades de todas las personas, pero que en realidad lo que sugiere es la posibilidad de avanzar hacia sistemas más universales de protección social,
que, bueno, sean fiscalmente sostenibles y que favorezcan el crecimiento. Bueno, eso como me parece como algo que si bien es un poco de sentido común para muchos, está bueno que de repente quede en palabras de un organismo internacional como, bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene una cierta influencia y un cierto peso, ¿no?, al momento de dar estos diagnósticos. Otra de las cuestiones, otra de las noticias más de nivel internacional tiene que ver con las idas y vueltas del precio del Bitcoin, ¿no?, que últimamente viene también estando siempre en tapa de todos los portales, y que ya le vamos a dedicar una columna entera al Bitcoin, varias columnas se merece para que podamos entender un poco de qué se trata esto. Pero bueno, la cuestión es que la noticia de estos días ha sido que cayó su precio, prácticamente en 2 meses perdió más de la mitad de su valor, y esto se debe a un poco el rol que está jugando China en esta cuestión, porque lo que hizo China fue anunciar que prohibía a los bancos y a las plataformas de pago como Alipay, que vendría a ser como PayPal, bueno, les prohibió comerciar productos relacionados con esta moneda, con esta criptomoneda, y eso hizo que perdiera un 26% del valor en una sola semana, ¿no? Se suma a que Estados Unidos también está hablando de avanzar hacia la regulación de estas criptomonedas. Por otra parte, también China dio esta prohibición a los bancos y a las plataformas de pago, luego de haber cerrado casi todas las granjas de minado, que se llaman, que son en realidad los centros en donde se operativizan muchas de las operaciones con Bitcoin. El 70% de estas granjas de minado se realizan en China, así que no es menor, digo, el rol que está jugando China al haber cerrado estos centros de cómputos, digamos. Si bien El Salvador había anunciado que iban a adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, por otra parte salió el Banco Mundial y el FMI un poco no respaldando si bien respetando la decisión, pero bueno, diciendo que no estaba bajo su órbita la posibilidad de darle un apoyo a El Salvador en la implementación de esta moneda. Este famoso hombre que hace muchos tweets y que hacen subir y bajar el precio de los Bitcoin, que es el dueño de la automotriz Tesla, la automotriz de autos eléctricos, también dio marcha atrás, porque primero había dicho que se iban a poder comprar los autos de Tesla con Bitcoin, y a la semana salió a decir, no, todavía no. Eso también hizo que bajara bastante el precio. Y bueno, se van sumando cuestiones, ¿no? Algo que también por ahí, cuando hablemos más del tema de Bitcoin, podemos desarrollar, pero que tiene que ver con todas estas cuestiones que hemos estado mencionando recién, es que desde febrero de este año, la Universidad de Cambridge de Reino Unido está haciendo un relevamiento de el consumo de energía que representa la red de Bitcoin. Y ellos elaboran un índice de consumo de electricidad, ¿no?, que permite estimar, como decíamos, cuánto es el uso total anual de electricidad, y esas informaciones han llevado a datos que son bastante alarmantes, como por ejemplo que la red de Bitcoin consume 121,36 teravatios. Yo no sé mucho de estas cosas, pero lo que queda claro en este dato es que es el mismo consumo que tiene Argentina, ¿no? Entonces, el consumo de electricidad, el promedio por hora que realiza, que utiliza esta red de Bitcoin, es el mismo consumo que tiene todo un país, ¿no? Entonces, esta cuestión del consumo energético de las criptomonedas está
también poniendo un poco en jaque la sostenibilidad de este instrumento, porque bueno, también lo hemos charlado otros miércoles en la cuestión de dónde empiezan a aparecer los límites ambientales, ¿no? Y cómo eso también está teniendo diferentes consideraciones en este momento. Uh-huh. Eso hasta acá con lo que es las noticias internacionales. No sé si me vienen siguiendo, porque como no los veo, sí, no puedo hablar con ustedes. Es más, vamos bien. Cuando mencionaste que tenías en plan en alguno de estos miércoles, de estas salidas, estas columnas de economía, hablar de los Bitcoin, nos miramos con Carla como diciendo, bien. Sí, qué bueno saber más sobre Es una muy buena noticia, sí, porque hace falta y está en agenda permanentemente. Cada tanto podemos ver a quien mencionabas, por ejemplo, a Elon Musk, que Twitter va, Twitter viene, transforman al Bitcoin en una moneda aparentemente muy volátil, ¿no? ¿Cómo puede oscilar el precio de una moneda en función de lo que una persona tuitea o no? Así que, bueno, sí, más. Ese es uno de los problemitas, ¿no? Pero bueno, me parece que para que no quede solamente en la cuestión más de los titulares, pienso, y vengo pensándolo ya, estaría bueno hablar primero del dinero, ¿no? La función del dinero, y después hablar un poco de esto, porque es bastante complejo y bueno, y amerita toda una columna. Así que lo vamos a dejar, me comprometo en las próximas semanas a organizar esa columna, que la tengo ahí pendiente, ya me la han reclamado, pero bueno, seguimos con las cuestiones nacionales. Bien. No menos importante, el anuncio del acuerdo con el Club de París, ¿no? Que extendió los plazos de negociación, lo que, bueno, permitió, digamos, darle un alivio financiero a Argentina. El Club de París son 22 miembros, a los cuales Argentina les debe dinero, en particular en este caso de esta deuda de la que estamos hablando, sobre todo Alemania y Japón. Pero, bueno, la cuestión era que el 31 de julio se vencían 2.400 millones de dólares que había que pagarlos al Club de París, y que, atendiendo un poco a la situación de fragilidad financiera en la que estamos, la escasez de divisas, el año electoral, bueno, Guzmán había estado de gira con Alberto Fernández un poco en Europa buscando estos consensos para llegar a una condición que hiciera más sustentable, ¿no?, el pago de esta deuda. Ya se había visto en esa gira muchos guiños de alguna forma que daban a pensar de que esta extensión de plazo iba a llegar, y así fue. Se resolvió hacer 2 pagos de 215 millones de dólares y obviamente dejar hacia adelante la reestructuración del acuerdo con plazo hacia marzo del año que viene, ¿sí? A Argentina le queda todavía, y es un poco, creo, el tema pendiente, por eso no se termina de resolver el acuerdo con el Club de París, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda gigantesca que se tomó durante el año 2018-2019, y con vencimientos que vencían hasta 2023, la gran mayoría. Obviamente que ese, como todos sabemos, es un acuerdo que hay que reestructurar, porque tal como está es impagable. Pero bueno, ese es un poco lo que queda en expectativa para poder también terminar de cerrar un acuerdo con el Club de París. Está también pendiente que la próxima semana el directorio del FMI va a resolver el tema de la ampliación de los derechos especiales de giro, que son suerte de IFE para los países, que representan para Argentina cerca de 4.500 millones de dólares, que con ese monto podría cancelar los vencimientos sin tener que hacer, sin tener que disponer de reservas, ¿no? Es una ayuda muy importante. Esta noticia de alguna forma marca un poco de nuevo la cintura del gobierno y de Guzmán al interior del Frente de Todos, ¿no?
porque recordemos que no hace tanto, hace un mes, varios diputados, gobernadores, sindicalistas reclamaban que no se hiciesen desembolsos para pagar deudas, sino que se utilizaran para digamos, la recuperación económica y para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero bueno, sin embargo, llega esta extensión de plazo y esta suerte de acuerdo con el Club de París, y Guzmán dejó sentado que había contado con el apoyo de todos los socios de la coalición de gobierno, y también afirmó de que cuando esté listo el acuerdo con el FMI se va a enviar ese programa al Congreso de la Nación, dando por sentado, ¿no?, que se había trabajado en conjunto con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, obviamente en la búsqueda de la recuperación económica de Argentina. Quizás, Marianela, sea muy prematuro todavía para afirmarlo, pero hablaban de que una de las intenciones de Alberto Fernández al hacer su viaje a Europa era que alguno de los países contribuyera otorgándole algunos de estos derechos especiales de giro a la Argentina. Creo que también México estaba dentro de ese esquema. ¿Se sabe algo? Y no se sabe nada, como te digo, ni siquiera de los 4.500 que ya, digamos, estaban programados que por cuota parte les correspondían a Argentina, todavía, digamos, se está a la espera de que eso se efectivice. De lo otro, no se sabe. Ya por lo pronto, igual, bueno, si llegan esos 4.500 son una noticia importante. Veremos si hay posibilidades de acceder a una cuota parte mayor, pero bueno, me parece que mucho queda en el término, ¿no?, de las buenas intenciones. Ya lo vimos con las vacunas, ¿no?, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que los países con mayores ingresos y mayor poder económico terminan efectivamente realizando, ¿no? Me parece que el caso de las vacunas es un caso que no da mucha esperanza de pensar en que va a haber mayor generosidad por parte de los países más desarrollados. Pero bueno, veremos cómo se va resolviendo esto de los derechos especiales de giro. Y la otra noticia que también ha estado en titulares estos últimos días, hoy también bastante, tiene que ver con la reapertura parcial de las exportaciones de carne, ¿no?, que anunció el ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, junto con Alberto Fernández y algunos representantes de entidades rurales, cámaras industriales, que en definitiva es una reapertura parcial, ¿no?, de las exportaciones, porque implican un cupo de hasta el 50% del volumen que se exportaba en promedio en 2020, que cada frigorífico exportaba. Se va a avanzar también en los próximos 30 días en el desarrollo del nuevo plan ganadero, también sobre el que se ha estado hablando bastante, que tiene como objetivo incrementar la productividad del sector. Veremos qué dice ese nuevo plan. Sí hay una realidad, ¿no?, que es la que apoya un poco, sobre la que se apoya la tesitura del gobierno, que tiene que ver con que los incrementos en los precios de la carne han sido el doble del promedio de incremento que tuvieron el resto de los alimentos, y que no hay una justificación, al menos en la cuestión de los costos de la cadena de producción, que expliquen este incremento desmedido de los precios de la carne. Entonces, bueno, la propuesta es hacer una rehabilitación gradual, ¿no?, que podría flexibilizarse en la medida en que los precios de los cortes bajen. No se van a poder vender determinados cortes, ¿no?, como, bueno, hay 7 cortes que son más de asado, y medias reses, y algunos cortes con hueso. Y también se habló de la depuración del padrón de exportadores, ¿no?, con idea de excluir a aquellos que no cumplieron con los requisitos que estaban previstos por la normativa. Como vimos, había se detectaron muchas irregularidades en
en este sector. Y entonces, bueno, un poco la idea es ordenar nuevamente esa cuestión. El plan ganadero, que decíamos que va a estar presentado dentro de 30 días, tiene como objetivo esto: duplicar la producción, llevar la producción a 5 millones de toneladas, ¿no?, que se distribuirían un poco, la mitad, un poco más hacia el mercado interno y el resto para exportación. Pero bueno, eso está todavía, como decimos, abierta la cuestión, ¿no? Veremos cómo se sigue desarrollando esta suerte de novela, diríamos, entre comillas, ¿no?, para ponerle un poco de humor, porque bueno, ya algunas entidades agropecuarias dieron a entender que habría nuevas medidas de fuerza. Bueno, veremos cómo sigue esto. Marianela, ya que sos nuestra economista de confianza, te pregunto, ¿cómo evaluás estas medidas? ¿Realmente van a poder controlar el precio interno de la carne? Y bueno, nosotros también lo charlamos, te acordarás, Carla, en algunas columnas anteriores. Uh-huh. Yo veo que en principio el objetivo, que era que bajara el precio de la carne, ¿no?, y el objetivo primero cuando se cerraron las exportaciones, no se cumplieron, ¿sí? Digamos, si uno tiene que evaluar las decisiones de política económica en términos de cuál es el objetivo que pretende esa política, claramente el objetivo no se cumplió, porque bueno, más allá de que uno pueda encontrar la explicación en los ceses de comercialización, digamos, en el lockout que se hizo de la no comercialización por parte del sector agropecuario, la no comercialización de ganado, y que eso hizo que se incrementaran aún más los precios, ¿no? Si bien puede uno estar pensando en buscar responsables, en términos concretos la política económica no consiguió el resultado que pretendía, que era que el precio de la carne bajase. Entonces, bueno, en ese sentido yo soy crítica, ¿no?, de esta medida de política. Yo entiendo el argumento, como decíamos, el argumento es sumamente válido. La carne aumentó mucho más de lo que aumentó el resto de los alimentos, y no hay una estructura de costos que esté justificando este incremento, pero el diagnóstico puede ser acertado, pero bueno, la decisión de política económica puede no serlo. Creo que es un poco el caso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Argentina también tiene toda una triste historia y una triste tradición en estos tire y afloje con el sector ganadero, que van desde la conformación inicial de nuestro país hasta estos tiempos, y que no ha logrado, bueno, dirimirse, al menos de una manera que sea justa para la mayoría. Sin duda. Bueno, habremos de seguir cómo avanza este tema, o concretamente la implementación del plan ganadero, que tiene objetivos bastante ambiciosos: rebajar casi a la mitad el precio de algunos cortes, de los cortes más consumidos. Por lo pronto ya hemos escuchado no solamente a los productores, sino también a los carniceros decir que ellos están excluidos, que si a ellos la media res les llega a determinado precio no pueden venderla a menos. Así que parecería por lo pronto que una vez más esta medida va a beneficiar a las grandes cadenas de supermercado. Sí, la realidad por ahí de los grandes centros urbanos no es la realidad del interior. Yo no puedo decir cómo están funcionando estos mecanismos de precios cuidados que decíamos, ¿no?, o de los mercados ambulantes, o los acuerdos con los supermercados, cómo están funcionando en las grandes ciudades. Acá, al menos en la ciudad, sabemos que no se están consiguiendo estos cortes de carne a esos precios. Veremos que, también es cierto que hay una responsabilidad, y un poco Basterra, el ministro de Agricultura, lo señaló, en la articulación con los gobiernos provinciales, ¿no? Es muy difícil muchas veces que los controles de precio puedan ser efectivos si no hay una articulación con el gobierno provincial. Entonces, bueno, al menos acá en la provincia y en la ciudad no estamos
no estamos viendo que estos controles de precios o que estos acuerdos, ¿no?, de precios accesibles estén llegando. Veremos si esto se revierte con el correr de los días. Ojalá. Bueno, esperemos tengamos nuevas noticias al respecto en nuestra columna de economía del miércoles que viene. Mientras tanto, te saludamos, Marianela. Muchas gracias por esta información. A cuidarse mucho. A cuidarse, sí, por supuesto. Totalmente. Y bueno, y será hasta el miércoles que viene que termines bien tu semana. Un abrazo. Nos vemos. Recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple. Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestra columnista de los días miércoles, Marianela Gómez, nuestra economista de confianza. Hoy un resumen económico de la semana. El vino que pagué yo con aquel euro italiano.